Hay momentos en la vida en los que sientes que el suelo bajo tus pies simplemente desaparece. Todo lo que parecía seguro comienza a derrumbarse, y te encuentras en un lugar que nunca imaginaste. Ese era exactamente mi caso. Había perdido mi empleo, y aunque al principio creí que encontraría algo rápidamente, los días comenzaron a convertirse en semanas, y las semanas, en meses. Cada vez que revisaba mi correo, las respuestas eran siempre las mismas. Gracias por postular, pero hemos decidido avanzar con otro candidato. La sensación de rechazo constante no solo era frustrante, sino que empezó a desgastarme emocionalmente. ¿Sabes cómo se siente despertarte con la esperanza de que algo cambie, pero irte a dormir con el mismo vacío en el corazón? Esa era mi rutina. Pero lo más difícil no era solo el rechazo, sino el silencio. Ese silencio después de enviar una solicitud, después de una entrevista, después de tanto esfuerzo, me hacía sentir invisible. Comencé a preguntarme si algo estaba mal conmigo, si acaso no era suficiente, o si tal vez Dios se había olvidado de mí. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has llegado a un punto en el que sientes que no tienes fuerzas para seguir adelante? Si es así, te entiendo, porque he estado ahí. Pero quiero que te quedes conmigo, porque lo que voy a compartir hoy puede transformar no solo tu perspectiva, sino también tu vida. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí compartimos historias y oraciones que pueden ayudarte a encontrar esperanza en los momentos más oscuros. Volviendo a mi historia, había llegado a un punto donde simplemente no sabía qué más hacer. Había agotado todas mis opciones. Había enviado más currículums de los que podía contar. Había intentado mejorar mis habilidades, e incluso había considerado cambiar de carrera por completo. Pero nada funcionaba. Una tarde, después de recibir otra respuesta negativa, me senté en la sala de mi casa. La luz del sol comenzaba a desaparecer, y el peso de la incertidumbre parecía más fuerte que nunca. Recuerdo mirar al techo y pensar, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Cuánto más voy a soportar esto? Fue en ese momento de desesperación total cuando algo en mí cambió. Una pequeña voz, casi imperceptible, surgió en mi interior. Decía, habla conmigo, déjame ayudarte. Al principio, dudé. ¿Hablar con Dios? ¿Qué podía decirle que Él ya no supiera? Pero esa sensación no desapareció. Era como si Él estuviera ahí, esperando a que yo diera el primer paso. Y así lo hice. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de dudas, cerré los ojos y dije, Señor, no sé qué más hacer. Me siento perdido, cansado, frustrado. Pero hoy vengo a ti, porque ya no puedo más solo. Por favor, muéstrame el camino. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí un poco de alivio. No porque mi situación hubiera cambiado, sino porque había decidido soltar mi carga. Había reconocido que no tenía que cargarla solo. Quiero que pienses en esto por un momento. A veces, estamos tan enfocados en encontrar soluciones por nuestra cuenta, que olvidamos que no tenemos que hacerlo solos. Dios está ahí, esperando que acudamos a Él, que le entreguemos nuestras preocupaciones. Esa tarde fue el comienzo de un cambio, no en mis circunstancias inmediatas, sino en mi interior. Y aquí quiero que reflexiones conmigo. ¿Qué cargas estás llevando hoy que podrías entregarle a Dios? Si este mensaje está resonando contigo, quiero animarte a que lo compartas con alguien que lo necesite. A veces, una simple palabra puede ser la luz que otra persona está buscando. Lo que sucedió después de ese momento de oración fue increíble. Pero antes de llegar ahí, quiero que recuerdes esto. No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una salida. En el próximo segmento, te contaré cómo dar ese acto de fe, y entregar todo a Dios puede ser la decisión más poderosa que tomes. Decidiendo entregar todo a Dios. Dar ese primer paso de fe no fue sencillo. Durante mucho tiempo, había estado tratando de resolver las cosas por mi cuenta, pensando que la solución estaba únicamente en mis manos. Pero esa tarde, después de haber tocado fondo emocionalmente, supe que debía intentar algo diferente. Había llegado al límite de mis fuerzas, y fue ahí cuando comprendí que era momento de dejar de pelear solo y entregarle todo a Dios. Tomar esa decisión no fue inmediato. Al principio dudé. Pensé, ¿de verdad Dios escuchará mi oración? ¿Qué puedo decirle que Él no sepa ya?
pero en lo más profundo de mi corazón, sentí que necesitaba intentarlo. No tenía nada que perder y todo que ganar. Fue entonces cuando me dije a mí mismo, no importa cómo suene mi oración, no importa si es perfecta o no, lo que importa es que sea sincera. Esa tarde, me arrodillé junto a mi cama, cerré los ojos y respiré profundamente. Por un momento sentí miedo. No sabía qué palabras decir, pero entendí que no se trataba de tener las palabras correctas, sino de abrir mi corazón. Así que comencé con algo sencillo, algo que brotó desde lo más profundo de mi ser. Señor, estoy aquí porque ya no puedo más. Estoy cansado, confundido, y no sé qué hacer. Pero confío en que tú sí lo sabes. Hoy te entrego todo, mis preocupaciones, mis miedos, mis sueños. Te entrego esta carga que ya no puedo llevar solo. Por favor, guíame y muéstrame el camino. En ese momento, algo cambió. No era que mi situación externa se hubiera transformado mágicamente, pero sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si una carga invisible hubiera sido levantada de mis hombros. Sentí que, aunque no sabía cómo ni cuándo, Dios tenía un plan para mí y estaba trabajando en silencio a mi favor. Entregarle todo a Dios no significaba que me sentaría a esperar sin hacer nada. Significaba que cada paso que daba, cada decisión que tomaba, la haría con la confianza de que no estaba solo. A partir de ese momento, decidí combinar mi fe con mis acciones. Seguí enviando solicitudes de empleo, pero esta vez lo hacía desde un lugar de confianza, no desde el miedo. Preparé cada entrevista con el corazón tranquilo, sabiendo que, aunque no podía controlar los resultados, sí podía confiar en el proceso. Ese acto de fe también me enseñó algo muy importante. La fe no elimina los desafíos, pero sí cambia la forma en que los enfrentamos. Antes, cada rechazo era como un golpe que debilitaba mi ánimo. Ahora, cada obstáculo se convertía en una oportunidad para confiar más en Dios y menos en mis propias fuerzas. En este punto, quiero compartir algo que aprendí. Confiar en Dios no siempre significa recibir una respuesta inmediata. A veces, significa caminar en la oscuridad con la certeza de que Él está guiando nuestros pasos, incluso cuando no podemos verlo. Y eso fue lo que hice. Con cada oración, con cada acción, reafirmaba mi decisión de entregar todo a Dios, y poco a poco, mi perspectiva comenzó a cambiar. Recuerdo una ocasión en particular que marcó mi proceso de fe. Había enviado una solicitud para un empleo que realmente me interesaba, y, como era costumbre, no recibí respuesta en el tiempo esperado. En lugar de sentirme ansioso o desesperado, decidí orar nuevamente. Esta vez, no para pedir, sino para agradecer. Agradecí por la oportunidad de intentarlo, por las habilidades que tenía, e incluso por las puertas que aún no se abrían. Fue un momento de gratitud que fortaleció mi espíritu y me dio una nueva perspectiva. La fe, entendí, no era solo un acto único, sino una decisión diaria. Cada mañana, al despertar, me recordaba a mí mismo que Dios estaba a cargo. Cada noche, antes de dormir, le entregaba mis preocupaciones y descansaba en la certeza de que Él estaba obrando, aunque yo no pudiera verlo en el momento. Poco a poco, la desesperación comenzó a transformarse en esperanza. Empecé a sentir que algo nuevo estaba por venir, aunque no sabía exactamente qué. Ese acto de fe me dio la fuerza para seguir adelante, para mantenerme firme y, sobre todo, para confiar en que Dios tenía un propósito incluso en los momentos más difíciles. El acto de entregar todo a Dios fue el punto de inflexión en mi historia. No porque eliminara los problemas de inmediato, sino porque me permitió enfrentarlos con una nueva mentalidad. Esa paz, esa confianza, fue el resultado de un acto de fe que cambió mi vida. Y aquí es donde la historia comienza a tomar un giro inesperado. En el próximo segmento, te contaré cómo esa conexión con Dios, esa oración sincera, abrió una puerta que nunca imaginé. Porque cuando decides confiar, cuando decides entregar todo a Dios, cosas increíbles comienzan a suceder. La oración que lo cambió todo. Después de tomar la decisión de entregar todo a Dios, algo profundo comenzó a suceder en mi interior. La oración dejó de ser simplemente un momento de petición para convertirse en una conexión real con lo divino. No fue solo un acto aislado, se convirtió en un refugio diario, un espacio donde podía ser completamente honesto y vulnerable, sin miedo al juicio.
Fue en ese lugar de sinceridad donde encontré una paz que nunca antes había sentido. Recuerdo cómo cada día, al levantarme, me tomaba unos minutos para hablar con Dios. Y cuando digo hablar, no me refiero a palabras perfectas o fórmulas específicas. Era más bien como abrirle mi corazón, como si estuviera conversando con un amigo cercano. Le contaba mis miedos, mis frustraciones, pero también le agradecía por las cosas pequeñas, por un nuevo día, por la fortaleza para seguir buscando, por las lecciones que estaba aprendiendo en el proceso. Y eso fue clave: la gratitud. Antes, cada oración que hacía estaba cargada de urgencia, casi como si exigiera que algo cambiara de inmediato. Pero al comenzar a orar desde un lugar de gratitud, mi perspectiva cambió. Me di cuenta de que, aunque aún no tenía el empleo que buscaba, ya había muchas cosas en mi vida por las que podía dar gracias. Fue en ese momento cuando entendí que la oración no solo se trata de pedir, sino también de reconocer lo que ya tienes y confiar en que Dios está obrando en el resto. Una noche en particular, mientras oraba, experimenté algo que no puedo describir completamente con palabras. Estaba hablando con Dios acerca de mis preocupaciones, pero también agradeciendo por su fidelidad. De repente, sentí una calma profunda, como si todo el peso que llevaba en mi pecho hubiera desaparecido. Fue como si Dios estuviera susurrándome al corazón: confía en mí, estoy contigo. Y esas palabras, aunque no las escuché de manera audible, se grabaron en mi alma. A partir de ese momento, mis oraciones se volvieron más intencionales. Ya no eran solo una lista de cosas que quería o necesitaba, sino una forma de conectarme con Dios, de buscar su guía y su propósito. Comencé a pedirle no solo un empleo, sino también sabiduría para entender su plan para mi vida. Le pedí que me mostrara las puertas que debía tocar y que me diera paciencia para esperar aquellas que Él abriría en su tiempo perfecto. La oración también me ayudó a cambiar mi forma de ver los rechazos y las puertas cerradas. Antes, cada no era un golpe a mi autoestima. Ahora, comencé a verlo como una redirección divina. Empecé a creer que, si una puerta no se abría, era porque Dios estaba protegiéndome de algo que no era para mí, o porque estaba preparando algo mejor. Esa perspectiva no solo alivió mi ansiedad, sino que también me llenó de esperanza. En medio de este proceso, descubrí que la oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros. Me di cuenta de que la conexión con Dios estaba renovando mi mente, fortaleciéndome para enfrentar los desafíos con una actitud diferente. Antes, veía mis días como una lucha constante. Ahora, los veía como una oportunidad para crecer, para aprender y para confiar más en su plan. Algo que también comencé a hacer fue incluir en mis oraciones a otras personas que estaban pasando por situaciones similares. Dejé de centrarme únicamente en mis necesidades y empecé a interceder por amigos, familiares y hasta por desconocidos que también estaban buscando empleo. Esto no solo enriqueció mi vida espiritual, sino que también me hizo sentir más conectado con los demás y con el propósito de Dios. Una de las lecciones más poderosas que aprendí durante este tiempo fue que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre cambia nuestra forma de verlas. A través de la oración, comencé a confiar en que, aunque no podía ver el camino completo, Dios ya lo había trazado. Esa certeza me dio fuerzas para seguir adelante, incluso en los días más difíciles. Y entonces, un día, mientras revisaba mi correo, algo inesperado sucedió. Había una respuesta positiva. No era el empleo que yo había imaginado al principio, pero era una oportunidad que me llenó de esperanza. Era como si Dios me estuviera diciendo: aquí tienes una señal de que estoy trabajando en tu vida. Esa pequeña victoria no solo fue un alivio, sino también un recordatorio de que la oración funciona, no porque cambie mágicamente las cosas, sino porque nos alinea con el plan perfecto de Dios. Lo que pasó después de esa respuesta fue aún más increíble, pero te lo contaré en el siguiente segmento, donde veremos cómo la oración transformó mi vida y abrió puertas que nunca imaginé. Porque cuando confías en Dios y te conectas con Él de manera sincera, cosas extraordinarias comienzan a suceder. La transformación, después de orar. Una vez que comencé a orar regularmente y a entregar mis preocupaciones a Dios,
algo profundamente transformador empezó a suceder. Aunque mis circunstancias externas no cambiaron de inmediato, mi interior sí lo hizo. Era como si un peso invisible pero abrumador hubiera sido levantado de mis hombros. La desesperación que me había acompañado durante semanas dio paso a una paz que no podía explicar con palabras, pero que se sentía real, tangible. Antes de este proceso, cada día era una lucha. Me despertaba con una sensación de fracaso, como si cada rechazo en mi búsqueda de empleo fuera un golpe directo a mi autoestima. Pero algo cambió dentro de mí después de esa conexión diaria con Dios. Comencé a ver cada nuevo día no como una continuación de mis problemas, sino como una nueva oportunidad. Una oportunidad para crecer, para aprender y sobre todo, para confiar en que el plan de Dios era mucho más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. Esa paz que sentí no era algo superficial. No era una negación de mis problemas, sino una certeza de que no estaba enfrentándolos solo. Y esa paz trajo consigo algo que había perdido hace mucho tiempo: esperanza. Empecé a creer que, aunque las cosas no parecieran mejorar en el momento, había algo bueno esperándome al final del camino. Esa esperanza me dio fuerza para seguir adelante, para levantarme cada mañana con una actitud renovada y para enfrentar cada desafío con una perspectiva diferente. Una de las cosas que más me impactó fue cómo esta transformación interior comenzó a reflejarse en mi vida cotidiana. Antes, cada pequeño obstáculo parecía insuperable, pero ahora, incluso en medio de las dificultades, sentía una calma que me permitía tomar decisiones más claras y racionales. Por ejemplo, en lugar de desanimarme por los rechazos, empecé a verlos como oportunidades para aprender y mejorar. Cada entrevista fallida se convirtió en una lección, cada currículum enviado fue una semilla plantada, y cada día sin respuesta fue una oportunidad para confiar más en Dios. Además, esta paz interior también me permitió redescubrir cosas que había olvidado en medio de mi ansiedad. Comencé a disfrutar de los pequeños momentos: una conversación con un amigo, una caminata al aire libre, o incluso el simple hecho de sentarme en silencio y reflexionar. Estas cosas, que antes parecían insignificantes, ahora eran recordatorios de que la vida está llena de bendiciones, incluso en medio de los desafíos. También noté cómo mi actitud empezó a influir en las personas a mi alrededor. Amigos y familiares comenzaron a decirme que me veían más tranquilo, más confiado, incluso más feliz. Eso me hizo darme cuenta de que la transformación que estaba experimentando no solo era para mí, sino también para impactar positivamente a los demás. Y eso me llevó a orar, no solo por mí mismo, sino también por quienes estaban enfrentando situaciones similares. Recuerdo una conversación con un amigo que también estaba pasando por un momento difícil en su vida profesional. Cuando me contó sobre su frustración y su falta de esperanza, le compartí mi experiencia. Le hablé de cómo había encontrado paz al entregarle todo a Dios, y de cómo esa paz me había dado la fuerza para seguir adelante. Esa conversación no solo lo animó, sino que también me reafirmó que, a veces, nuestras luchas pueden convertirse en testimonios que inspiran a otros. Esa paz y esperanza que sentía no solo me ayudaron a enfrentar mis problemas, sino que también me prepararon para las oportunidades que vendrían. Empecé a notar que mi mentalidad había cambiado. En lugar de buscar cualquier empleo solo para salir del paso, comencé a pensar en lo que realmente quería, en lo que Dios tenía preparado para mí. Esa confianza en su plan me dio la claridad para enfocarme en las oportunidades adecuadas y para esperar con paciencia su tiempo perfecto. Y entonces, un día, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada para una entrevista en una empresa a la que no recordaba haber aplicado. Fue una de esas puertas que se abren de manera inesperada, como si Dios estuviera diciendo: ahora es el momento. La entrevista fue diferente a todas las que había tenido antes, no solo porque me sentía más preparado, sino porque iba con una actitud diferente, una actitud de confianza y gratitud, sabiendo que, independientemente del resultado, todo estaba en manos de Dios. Ese fue el momento en el que me di cuenta de lo poderoso que había sido este proceso de transformación interior. Porque, aunque no sabía si conseguiría ese empleo o no, la paz que sentía ya era un regalo en sí mismo. Esa paz me había permitido enfrentar el desafío sin temor, con la certeza de que Dios tenía el control.
Lo que sucedió después de esa entrevista fue increíble, pero más allá del resultado, lo que realmente marcó mi vida fue la transformación que experimenté en mi interior. Porque cuando dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón, nos damos cuenta de que su plan no solo consiste en darnos lo que pedimos, sino en convertirnos en las personas que estamos destinadas a ser. En el próximo segmento, te contaré cómo esa puerta que se abrió inesperadamente cambió mi vida de formas que nunca imaginé. Porque cuando decidimos confiar en Dios, su respuesta llega en el momento perfecto y de la manera más extraordinaria: el milagro de encontrar empleo. Cuando llegó esa llamada inesperada, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionado porque era una oportunidad que no había previsto. Por otro lado, sentía una tranquilidad inusual, como si todo este proceso me hubiera preparado para ese momento. Recibí la invitación para una entrevista en una empresa que ni siquiera recordaba haber considerado, pero algo en mi corazón me dijo que debía ir con confianza, sin temor, y con la certeza de que todo estaba en manos de Dios. El día de la entrevista, me senté frente a los entrevistadores con una actitud completamente diferente a la que había tenido antes. Ya no estaba lleno de nervios o inseguridades, porque sabía que no estaba solo en esa sala. Había orado esa mañana, entregando todo el proceso a Dios, y sentía que su paz me acompañaba. En lugar de enfocarme en impresionar a toda costa, hablé desde mi corazón, siendo auténtico y confiado en las habilidades que Dios me había dado. Esa entrevista no solo fue un espacio para mostrar mi experiencia profesional, sino también una oportunidad para hablar de cómo los desafíos me habían fortalecido, cómo las puertas cerradas me habían enseñado a ser perseverante, y cómo confiar en Dios había transformado mi perspectiva. Fue como si cada obstáculo que había enfrentado anteriormente tuviera un propósito: prepararme para ese momento. Lo más increíble fue cómo sentí que conecté con las personas que me entrevistaron. Al final, me dijeron algo que nunca olvidaré: creemos que eres exactamente lo que estábamos buscando. Esas palabras resonaron en mi mente mientras salía de la oficina, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo grande estaba a punto de suceder. Días después, recibí la confirmación. Me habían contratado. Ese empleo no solo significaba estabilidad económica, sino que también era un lugar donde podía crecer profesional y personalmente. Pero lo más importante era que sabía que no había llegado ahí por casualidad. Todo había sido parte del plan de Dios, un plan que comenzó el día en que decidí entregarle todo a Él en oración. Esta experiencia me enseñó una lección invaluable. Los milagros no siempre llegan como los imaginamos, pero siempre llegan en el momento perfecto. Dios no solo respondió a mi oración, también usó este proceso para transformarme, para fortalecer mi fe, y para enseñarme que su plan siempre es mejor que el mío. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. Tal vez estás en un momento en el que sientes que las puertas están cerradas, que no hay salida, que tus esfuerzos no están dando fruto. Pero quiero recordarte algo que aprendí a lo largo de este proceso. Dios siempre está obrando, incluso cuando no podemos verlo. A veces, su respuesta no llega de inmediato porque Él está preparando algo mucho mejor de lo que podemos imaginar. Por eso, quiero invitarte a hacer algo muy especial hoy. Toma un momento para orar, para entregarle a Dios tus preocupaciones, tus miedos y tus sueños. Declara con fe que Él tiene el control y que su respuesta llegará en el momento perfecto. No importa cuán grande o pequeño sea tu desafío, confía en que Dios tiene un plan para ti. Y ahora, quiero que uses esta sección para decretar y afirmar en tu vida. Escribe en los comentarios algo como: hoy declaro que Dios abrirá las puertas correctas en mi vida, o afirmo con fe que un empleo perfecto está en mi camino. Usa este espacio como un acto de fe, porque hay poder en las palabras que declaramos y en las oraciones que hacemos con el corazón. Tu testimonio, tu decreto, puede ser la chispa que inspire a otros. Así que no te quedes callado. Comparte lo que estás esperando, lo que estás creyendo, y deja que juntos creemos una comunidad llena de fe y esperanza. Estoy aquí para leerte y orar contigo,